Porque algunas personas solo quieren escuchar y ser escuchadas. Llega Salvar una Vida, versión radio, un programa con contenido de interés social y dirigido a toda la familia, conducido por Juan Cruz y todo un staff de profesionales. De lunes a viernes, desde las 16 hasta las 18 horas, por La Deportiva, 1120 AM. Baja tu aplicación desde Play Store y sintonizanos desde cualquier smartphone en todo el mundo. Estamos en comunicación. Buenas tardes, licenciada Graciela, ¿cómo le va? Pero muy bien, muchas gracias por el espacio, muy agradecida porque así podemos comunicar algunas situaciones también a todos los miembros de familia que te está escuchando, Pedro. Gracias realmente por el espacio. Efectivamente así es, licenciada, y hay una fuerte preocupación de muchos padres que nos escribían justamente diciéndonos mi hijo es adicto o mi hija está iniciándose, estoy bastante preocupado porque no sé cómo manejar la situación, decían algunos padres, incluso docentes. Por favor, licenciada, ¿puede hablarnos acerca de qué es la adicción a las drogas, las acciones, el tratamiento? ¿Qué podrían hacer los padres en estas circunstancias? ¿Cómo no? Vamos a iniciar por el principio, digamos. El principio es que tenemos una situación que tenemos que entender que es una enfermedad. 5 puntitos vamos a tocar. ¿Te parece, Pedro? Me parece excelente. Primero, entonces, es una enfermedad. Está tipificado, todo lo que te están escuchando tiene que saber que si ya hay una adicción a la droga, la adicción significa justamente que la persona ya depende de ese comportamiento, de consumir esa sustancia, de tener ese trastorno en su personalidad, en su comportamiento, y entonces depende de la sustancia. Al depender de la sustancia, toda su vida solamente se enfoca en conseguir la sustancia para seguir equilibrando, digamos, su forma de pensar, su cuerpo y también todo lo que es su contexto. Entonces, es una enfermedad. Esta enfermedad es una enfermedad crónica, le llaman. Las enfermedades crónicas son aquellas que te agarran o ya naces con ello y va para toda la vida. Entonces, es como una diabetes, es como una hipertensión, es como aquella enfermedad que vos tenés y tenés que saber manejar, porque al haber dependencia tenemos que saber manejar. Entonces, es uno tipificado por la Organización Mundial de la Salud, también por las organizaciones internacionales se llama, y tiene un manual de protocolo DSM-4, 5 en los Estados Unidos. Entonces, en el clasificador internacional de enfermedades tenemos entonces muy justificados los trastornos por consumo de drogas y los trastornos dependientes por consumo de drogas. Entonces, eso es lo primero. Si tenemos un usuario dependiente de alguna droga, llámese alcohol, tabaco, medicamentos, marihuana, cocaína, crack, todas las pastillas, todo lo que tiene que ver con las metanfetaminas, cualquier tipo de droga, desde el hongo hasta los ácidos. Entonces, si tenemos eso implica que tenemos a alguien dependiente con una enfermedad, y esa enfermedad, en el segundo término, el número 2 que tenemos que saber es que no podemos solo. Nosotros tenemos que tener una ayuda especializada. Y esa ayuda especializada tiene que ver depende de la gravedad de la enfermedad. La gravedad de la enfermedad es que si necesita desintoxicación programada, o si está intoxicado, o si puede manejar su consumo. Si puede manejar ese consumo, se puede muy bien, digamos, tener tratamiento ambulatorio. Y si no, si necesita grupos de autoayuda, o en lo último, si tiene que estar internado por largo tiempo. Entonces, es una enfermedad, esa enfermedad necesita el tratamiento especializado para poder minimizar los riesgos o mantener la abstinencia. Ese es el segundo punto relacionado al tema de las drogas. Y un tercer punto relacionado con estas sustancias, digamos, y que no solamente es el usuario el que está enfermo.
tiene un contexto también bastante golpeado. Ese contexto golpeado es el contexto de la familia, porque está el grupo cercano, ¿verdad? Cuando tenemos un usuario entonces con problema de drogas en esa familia también tiene que, digamos, de alguna manera contenerse, tiene que tener orientación, tiene que entender cómo es esta enfermedad, que depende de una sustancia que es compulsiva, que tiene recaída. Entonces, ese es uno de los terceros puntos que tenemos que trabajar. La familia también necesita tratamiento. ¿Y por qué necesita tratamiento? Porque es una de las enfermedades que más gastan a la familia. Entonces, ese es el tercer punto que hay que tener en cuenta con esta enfermedad. Y un cuarto punto, no menor, es que es una enfermedad demasiado cara. Es cara esta enfermedad. Por eso hay que prevenirla en lo posible. Y programas como estos, espacios que vos nos estás dando como estos, son demasiado importantes para decirle a los padres de familia que desde el vamos, desde pequeñitos, hay programas y comportamientos que hay que reforzar de 0 a 6 años. Después hay otro que hay que mantener algunas conductas positivas de 6 a 10 años, porque son comportamientos, este es un problema de comportamiento. Y luego tenemos ya para la adolescencia, la juventud, ¿verdad? Es, como les digo, es caro para la persona misma que pierde el sentido de su vida, es cara para la familia, porque nadie quiere una enfermedad como esta en su casa, es caro para el sistema de salud y es caro también para la misma sociedad. El costo social del consumo de drogas, por todo lo que trae de violencia, por todo lo que trae de enfermedad, por todo lo que trae también de lo ilícito, en muchas ocasiones, entonces el costo social es demasiado alto. Y hay un tercer tema con relación a esta enfermedad adictiva a sustancias y que hay que tener en cuenta, y es el número 5, ¿verdad? Es una enfermedad, además de que la calidad de vida se deteriora bastante, es una enfermedad que puede llevar y lleva a enfermedades mentales, o te lleva al psiquiátrico. Es una enfermedad que te lleva a la cárcel porque está relacionado con lo ilícito, y es una enfermedad que te puede llevar muy apresuradamente a la muerte. Entonces, cuando tenemos estos trastornos muy complejos, no podemos darle tampoco respuestas muy simplistas. Entonces, la pregunta de qué es la adicción y qué tenemos que hacer, tenemos que ir mirando estos 5 puntos como punto de partida para hablar de este tema. Como toda enfermedad, tiene entonces estos puntos de partida. Desde el número 1, que es reconocer que uno está enfermo, y lo que es peor, el usuario de drogas no reconoce el problema. No, no hago el naco asunto cual. Entonces, es lo que te puedo decir en esta primera parte. Licenciada, ¿cómo se convierte alguien en adicto? Tiene un proceso, me imagino, en tiempo, en consumo. ¿Nos podría explicar esa parte? ¿Cómo no? Primero están los tipos de consumo de drogas. Cuando hacemos nuestra jornada, nosotros le decimos a el auditorio, que están escuchando también, ¿verdad? Le digo, hacen un poco la mano a aquellos que consumieron alguna bebida alcohólica y manejan su consumo, ¿verdad? El que no se emborracha, el que maneja su consumo. Entonces, alza la mano un gran grupo de personas, entre 100 alzan casi la mitad. Entonces, ¿quién no maneja su consumo? ¿Quién tiene problemas y tiene que llevar únicamente al PIB, ¿verdad? O sea, a ese momento en donde ya el equilibrio está comprometido. Entonces, alza otro grupo de ese plan, ¿verdad? Y hay otro que dice, bueno, yo voy directo luego a la borrachera, o sea, su nivel de tolerancia es demasiado ya bajo para esta problemática. ¿Cómo se va convirtiendo en dependiente de una sustancia? Tiene que ver con, primero es un experimentador con la droga, con cualquier tipo de droga uno experimenta,
Después de la experimentación tenemos lo que se llama el consumo ocasional. Cada vez que hay una ocasión ya va consumiendo, entonces ya lo tipificamos como ocasional. Después de eso viene el tema del contexto, cuando ya dentro de su contexto cultural eso se mete como un ritual y ahí ya va, digamos, siendo más alto el nivel. Y en un tercer episodio, digamos, ya tenemos el consumo habitual. Hasta el consumo habitual, Pedro, todavía se puede trabajar demasiado bien y las personas todavía pueden salir, los usuarios pueden salir y pueden mantener demasiado bien su abstinencia. Ahora, la línea entre lo habitual es de viernes, sábado, domingo, esos días nomás yo consumo. Digamos, esa línea entre lo habitual y la sustancia es demasiado fina. Es demasiado fina. Y cuando hay dependencia, uno de los indicadores es que cuando se despierta, antes que cualquier otro alimento, su comportamiento es primero buscar su droga. Por ejemplo, aquel que es dependiente del tabaco, antes que el desayuno, antes que cualquier otro comportamiento en la mañana, entonces va y busca su cigarrillo, prende su cigarrillo y fuma. Ese es un dependiente. Y así también con las otras sustancias. Cuando en la casa ya se ve esa situación, ese primer trago que necesito para funcionar en el día, entonces definitivamente estamos diagnosticando que uno ya recorrió todo lo experimentador, lo ocasional, el ritmo con el contexto, ya igual y llegó lamentablemente al episodio de la dependencia de la droga, donde la droga se convierte en el vital de su vida. Acerca del tratamiento, licenciada, ¿qué tipo de tratamiento debe ser? Hay gente que dice, yo puedo dejar de consumir cuando quiero, sin embargo, después entra en la realidad y se da cuenta que definitivamente no es así. Ahora, tratamiento para el que consume, el que quiere dejar y dice, bueno, yo quiero dejar. ¿Cuál es el tratamiento? Y habló también acerca de un tratamiento que la familia tiene que continuar. ¿Cuál sería ese tratamiento? Bien. Depende del diagnóstico, por eso se hace un diagnóstico interdisciplinario. Este tema es tan complejo, el tema de la droga destruye tantas fases y dimensiones de la persona, ¿verdad? Destruye su ámbito psicológico, destruye muchísimas células en lo biológico, ¿verdad? Destruye todo lo que es su sistema, primer sistema familiar, de colegio. O sea que el diagnóstico te va a decir cuál es la gravedad que tiene de acuerdo a cuánto ya se tiene desvinculado de su vida y la droga es su factor elemental. Si tenemos un diagnóstico de intoxicación en un momento en el que el compulsión tiene que ir primero a una fase de desintoxicación aguda, ¿verdad? Entonces, un tipo de tratamiento que se le hace en donde en lo posible y absolutamente médico, clínico, toxicólogos se le tiene que, digamos, un poco la palabra es un poco más compleja que esta, pero voy a explicarlo como una depuración, ¿verdad? Desintoxicarlo puntualmente porque tiene una intoxicación con una droga. A veces uno se intoxica con una droga y no necesariamente es adicto a esa droga, ¿verdad? Pero bueno, este es un tratamiento. El otro tratamiento es como de 20 días, 20 a 30 días, que es lo que se llama desintoxicación programada, para saber si, como ahora hay mucho policonsumo, no se consume una sola droga, se consume varias drogas, entonces hay que hacer el trabajo en varios niveles. Entonces, eso es lo que se hace, por ejemplo, en el centro de adicciones, y también se da las condiciones en el resto del país. Otro centro de adicciones ahora está en su etapa de ambulatorio, ¿verdad? Entonces el país va a tener 2 centros de adicciones y nuestro país necesita aproximadamente 4 a 6 centros de adicciones, de desintoxicación programada, para luego ir ahí cuando va a salir en esos 30 días, dice el equipo técnico, puede ir a un ambulatorio, o sea, hacer un tratamiento ambulatorio
o necesita un centro día mañana que haga sus cuestiones más personales y de tarde que siga su tratamiento y está todo un día, mínimo 12 horas internado y a la familia, o a la noche tiene todo su proceso y en la mañana y en la tarde se hace cargo de la familia. Eso también se llama centro día o centro noche. Otro tratamiento que se le puede dar es el tratamiento, ambulatorio, que solo va a su consulta 3 a 4 veces por acordarse que está identificando comportamiento de vuelta, ¿verdad? Para una integración social. Y por último, y el último caso, es el tema de la internación residencial de larga estancia. Esa tiene que ser la última opción en los tratamientos porque son para aquellos que no tiene un vínculo familiar. No va a haber gente que le compense para que pueda realmente, digamos, seguir su abstinencia o reducir su daño, entonces necesita separarse de su contexto. Y por eso se le lleva o a comunidades terapéuticas o a centros de tratamiento de larga estancia, ¿verdad? Y eso depende si es que no tiene lo que ya hablamos, una patología actual, una patología, una enfermedad mental asociada, porque si ya tiene enfermedades mentales asociadas, hay que tratar las dos patologías. Uno, su comportamiento, su trastorno por consumo de drogas, y el otro, su trastorno porque tiene una enfermedad mental. Entonces son varios los estadios que se puede dar en un tratamiento, y ese tratamiento es bastante también en tiempo, con una limitación, digamos, bastante cara. A ver, ¿nos repite dónde realizan este tipo de tratamiento? Me habló del centro de adicciones, creo que. Sí, y el costo si estimado. Si es una desintoxicación así aguda, si tiene una intoxicación ahora, por ejemplo, se fue a uno de esos conciertos y se metió 2 o 3 pastillas de éxtasis, ¿verdad? Sí. Entonces ahí se da una intoxicación aguda. O son chicos que toman alcohol, pero a reventar, y le dan casi como un coma, ¿verdad? Pero tienen una intoxicación en el cuerpo también se defiende. Entonces ahí es el único lugar, es en emergencias médicas. Ahí tenemos nosotros la unidad de desintoxicación, ¿verdad? De cualquier sustancia. Y si es droga, también es droga, ¿verdad? Entonces ese es para el agudo, y en Paraguay hay uno solo. Después de eso tenemos el de desintoxicación programada, y es el Centro Nacional de Control de Adicciones 298352, ese es el número 021 298352, el número del Centro Nacional de Control de Adicciones. Pero acuérdense que hay ambulatorios, hay unidades de niños, 15 camas, y hay unidades de adultos, otros 15 camas, 30 lugares nomás hay para todo el país, ¿verdad? Después de eso tenemos algunos centros ambulatorios. A nivel central tenemos en Villeta un muy buen centro de tratamiento ambulatorio que está llevándose adelante, con José Bonomi. Otro tenemos en San Antonio, tenemos hasta psiquiatras, odontólogos, o sea, hay todo un centro ambulatorio de tratamiento. En el centro comunitario Chacarita es un equipazo el que está trabajando ahí, de la pastoral social. El mismo Centro Nacional de Control de Adicciones tiene su área ambulatoria. Después de eso tenemos lo que se llaman los centros de larga estancia, las comunidades terapéuticas, ¿verdad? Y ahí tenemos bastante organizaciones no gubernamentales y privadas que hacen estos tratamientos. Tienen un costo bastante alto, poco accesible, y en este momento la Senad está trabajando con Salud Pública para tener uno estatal. Poder tener uno estatal en Piribelí, ¿verdad? Ya se hizo la primera fase en donde se trabajó la implementación, pero ahora queremos la sostenibilidad, ¿verdad? Técnica. Entonces ese es un tema que también está pendiente y que creo que sale ahora a finales de julio. Si Dios quiere y nos ayuda un poco también las decisiones políticas a nosotros los técnicos que estamos trabajando. Pero después quiero que busquen en sus parroquias, en los centros, los grupos de autoayuda, de Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos. Ellos también hacen un trabajo feroz y realmente
mantiene, digamos, toda la abstinencia, mantiene. Y son los espacios que se tienen en el país. Hace muchísima falta, mucho más, pero esto, como les vuelvo a repetir, hagamos prevención en las casas, sepamos cómo hablar con nuestros hijos, porque cuando llega ya la adicción es demasiado tarde y demasiado difícil de mantener la enfermedad. Totalmente. Licenciada, por último, ya para ir de a poco redondeando, hay jóvenes que caen en las adicciones por curiosidad, por la presión del grupo y prueban una vez y muchos dicen no te va a pasar nada con consumir una sola vez. El riesgo del primer consumo, usted hace rato mencionó, me voy a un concierto, consumo una pastilla de éxtasis, no te va a hacer nada, es la primera vez, muchos dicen. ¿Cuál es el riesgo de ese primer consumo? Es que te enganches con la droga. Hay drogas que en un primer consumo enganchan porque el cuerpo después ya pide, ¿verdad? Por ejemplo, el crack. Es delicadísimo eso. El tema de, o que te mates, el tema de los éxtasis, de todo lo que son las metanfetaminas y su familia, ¿verdad? Los ácidos, el LSD, por ejemplo, le llaman ácidos. O sea, son drogas que definitivamente una sola vez por el consumo, y si no el cuerpo lo rechaza, puede comprometer órganos vitales, hígado, riñón, inclusive el sistema circulatorio puede comprometer y deja sus secuelas, pero gravísimas, o puede colapsar el cuerpo también, ¿verdad? El cerebro se bloquea, entra en coma, o puede de alguna manera también perder la vida, como los chicos que de repente deshidratan muy rápido, por ejemplo, el éxtasis y todo esto que le llaman Superman y todo, que es droga sintética, demasiado rápido eso deshidrata, y al deshidratar tan rápidamente, por supuesto que también lleva a que el chico pueda tener riesgo de perder su vida, cosas que pasan en las discotecas, ¿verdad? O en estos grupos de grandes conciertos. Es muy delicado, es muy complicado, pero bueno, pasa. Por último, licenciada, ¿cómo se puede lograr conseguir que una persona entre en rehabilitación? Estamos hablando de los grupos de narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos. Si esa persona no quiere ir. Volvamos al principio de lo que dijiste. Primero, no sienten que tienen una enfermedad, entonces ¿para qué me voy a ir a los grupos? Segundo, sienten que el comportamiento es yo puedo manejar esta situación y se le va de las manos, ¿verdad? Entonces, hay dos situaciones ahí que hay que pensar demasiado bien con relación a estos temas, ¿verdad? Hay que ver que en principio y ya en su mismo concepto no están enfermos. Entonces, ¿para qué me voy a ir? Y la recomendación casi siempre es, va a llegar un segundo en su vida, para no decir un minuto, un segundo en su vida, de que dice, pero yo estoy mal, yo necesito apoyo y ayuda. Entonces, para ese segundo, la familia tiene que estar preparada. Para prepararse la familia, tiene que irse miembros de la familia al tratamiento. O sea, si él o ella no quiere ir al tratamiento, la familia tiene que ir al tratamiento, porque la familia entonces va a entender mejor la enfermedad y también va a poder dar la respuesta cuando en ese segundo, porque lo van a decir. Lo van a decir, saben perfectamente que le están perjudicando. Por más de que consume su droga cada 4, cada 3 horas, imagínense, necesitan presupuesto para cada 3 o 4 horas. Algunos llegan a tener hasta 20 cigarrillos de marihuana por día. O sea, es complicadísimo lo que pasa con esto. Y bueno, necesitan esa sustancia y no hay ese segundo de mínimo para racionalizar algún pensamiento, ¿verdad? Entonces, de repente sí, como que se conversa y sale, y cuando se conversa y sale, hay que estar preparado y llevarlo. No es una enfermedad que podés hacer mucho forzado también, ¿verdad? No es una enfermedad de esas. Hay que estar preparado a las condiciones para que se inicie el tratamiento. Muy bien, clarísimo. Licenciada Graciela Barreto, muchas gracias. A la orden, y espero haber sido, usted dijo clarito, pero espero haber sido concreta, porque
Es tan difícil hablar de esto, digamos, cuando de alguna manera lo que nos piden es conceptos. Les pido nomás a los padres que me están escuchando, a las mamás, mucha paciencia y a ir a los centros de tratamiento para poder entender cómo ayudar mejor a ese tesoro que tiene en su casa y que de repente, digamos, tuvo esta situación de consumo abusivo en ese seno familiar. El tratamiento, si es bueno, funciona. Entonces, eso tenemos que saber. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, licenciada, muy amable. A la orden siempre, Pedro. Gracias a ustedes. La licenciada Graciela Barreto, directora general de reducción de la demanda de droga de la SENAT.